estar aquí con ustedes. Voy a empezar. Cuando quieran preguntar, con gusto, al final miramos sus preguntas y apreciaciones, ¿vale? Entonces voy a compartir. A ver, aquí está. Ahí logran ver, porfa, me informan si logran ver. Si me escuchan, si ven la presentación. Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. El tema de hoy es nódulo tiroideo, que es una patología frecuente. Vamos a iniciar con una historia clínica. Quiero que presten atención a toda la parte de historia clínica porque ahí está todo lo que debemos preguntarle a un paciente. Entonces, primero se trata de una paciente de 43 años de edad con cuadro de 3 meses de evolución de masa a nivel de cuello que no tiene disfagia y no presenta disfonía. Consultas porque apareció esa masa, en los últimos meses no ha crecido. Niega, le preguntamos acerca de síntomas, niega síntomas de hipertiroidismo y niega síntomas de hipotiroidismo. Antecedentes de importancia, familiares. La hermana tiene un hipotiroidismo primario con una tiroiditis de Hashimoto. Al examen físico, un IMC de 27, está en sobrepeso, una tensión arterial, una frecuencia cardíaca normal y en el cuello presenta una de 2 por 2 centímetros en lóbulo tiroideo derecho de consistencia blanda, móvil a la deglución, que no tiene ninguna otra sintomatología ni es doloroso. Bueno, ¿qué es un nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo es una lesión dentro de la glándula tiroides que es radiológicamente e histológicamente diferente del parénquima tiroideo que lo rodea. ¿Qué es lo más importante? En esta paciente lo que nosotros queremos descartar es que tenga cáncer. Sí, o sea, yo debo decirle a la paciente cuando salga de mi consulta, probablemente serán 2 consultas, decirle, váyase tranquila, es un nódulo benigno o es un cáncer, hay que operarla. ¿Sí? O sea, por eso es tan importante toda la historia clínica. Entonces, ¿qué porcentaje de nódulos tiroideos pueden ser un cáncer? No son muchos, es del 7 al 15% de los nódulos pueden ser un cáncer de tiroides, de 33 a un 85% de los pacientes, que son la gran mayoría, van a ser patología benigna, es lo más usual. Pero lo que más le interesa al paciente y a nosotros es descartar que es. Entonces, para eso la vamos a estudiar. El nódulo tiroideo es muy frecuente, es una de las consultas más frecuentes que nos llega a nosotros. 4 al 7% de la población puede tener un nódulo tiroideo. En las biopsias, en las patologías post-mortem se encuentran hasta el 30 al 40% de población sana tiene nódulos tiroideos sin tener enfermedad. Como les decía, del 8 al 15 o del 7 al 15% puede ser un cáncer. La frecuencia de los nódulos incrementa con la edad, van apareciendo a medida que tenemos más años. La historia natural es variable, pero en general el comportamiento es benigno. Usualmente no se convierten en malignos, es lo que nosotros hacemos, el seguimiento, pero usualmente el comportamiento es benigno. ¿Cuáles son los factores clínicos que yo debo tener en cuenta en mi historia clínica? Lo más importante, yo hice énfasis, es síntomas compresivos. Si un paciente dice, mire, me apareció este nódulo y adicionalmente tengo disfagia, dificultad para los sólidos, o tengo disfonía y me ha cambiado la voz, ojo, tenemos que mirar qué está sucediendo, porque puede ser un nódulo con un cáncer que está invadiendo cuerdas vocales o que está haciendo compresión a nivel del esófago y por eso me da estos síntomas compresivos, o simplemente si es un tamaño de un nódulo muy grande o un voz grande que esté haciendo compresión sobre estas estructuras, porque ustedes, como ven, ahí se localiza pues al lado de la tráquea, en el anterior revisión que hicieron muy buena, se veía el nervio laringeo recurrente, entonces vemos cómo la anatomía se relaciona mucho con la clínica. Entonces, síntomas compresivos siempre debemos preguntar, disfagia, disfonía, en estos pacientes. También en los antecedentes debemos tener en cuenta si hay familiares que tengan cáncer de tiroides en primer grado, solamente en primer grado. Si han recibido radioterapia externa o radiación ionizante, especialmente en la infancia o en la adolescencia. Muchos niños que tienen tumores o leucemias pueden recibir radioterapia. Estos chicos se debe hacerles seguimiento con ecografía cada año cuando han recibido radioterapia externa, sobre todo en la infancia. En el género masculino es más frecuente que pueda haber un
la enfermedad nodular es más frecuente en mujeres, pero el cáncer, o sea, se presenta más frecuente en hombres y es poco frecuente que los hombres consulten nuestro nódulo tiroideo, entonces uno debe ponerle un poco más de atención. Adicionalmente, si hay antecedentes de historia familiar de neoplasia endocrina múltiple, que son aquellos pacientes que tienen tumores en hipófisis, en suprarrenales, pueden tener feocromocitoma, tumores en páncreas o los neoplasia endocrino tipo 2 que tienen KCA medular de tiroides. Entonces, eso en cuanto a la historia clínica, es muy importante la historia clínica y la caracterización. Lo demás, como les decía, no se olviden, siempre debemos preguntar entre un nódulo o un bocio, síntomas compresivos. Adicionalmente, esta es una revisión reciente, fue publicada en este mes, de este y de una revisión de New England, les saqué como los datos más importantes. Tenemos las cifras del hipertiroidismo. Su colega el sábado pasado nos explicaba muy bien los síntomas del hipertiroidismo: taquicardia, intolerancia al calor, pérdida de peso, aumento en el número de deposiciones más que diarrea, ansiedad, alteración en el ciclo menstrual y puede haber algo de polifagia. Hipotiroidismo tenemos piel seca, caída del cabello, intolerancia al frío, ganancia de peso, estreñimiento, cansancio, menorragias o alteraciones en el ciclo menstrual. Bueno, al examen físico, que es importante, cuando vamos a examinar, primero vemos al paciente. Uno, cuando ve un paciente hipertiroideo, claramente lo ve llegar con ansiedad, con temblor, con sudoración. Solo el hecho de que el paciente ingrese al consultorio, uno ya lo está examinando. Posteriormente, pues buscamos todos los signos, la frecuencia de si hay taquicardia, si hay temblor distal en mano, si hay exoftalmos en caso de que fuera un Graves, pero el Graves se acompaña con un bocio difuso, usualmente no es con un nódulo tiroideo. Y ya el examen físico dirigido a tiroides, hacemos la palpación bimanual posterior de la tiroides, tal cual se ve en la imagen. No es con 2 dedos, no es con un dedo, es con los 4 dedos. Se palpa todo, se coloca al nivel de la tráquea, en la mitad del cuello, se palpa la tiroides y se le pide al paciente que degluta para localizarla, y ahí se localiza el nódulo. Adicionalmente, buscamos adenopatías en todas las cadenas ganglionares del cuello para ver si hay alguna adenopatía adicional. Eso sería en cuanto a historia clínica y el examen físico. Entonces, miren que ya el 90% del diagnóstico lo tengo hecho. Es un paciente, como nos llegó la paciente, con un nódulo tiroideo que apareció espontáneamente, no tiene síntomas de hipo ni de hiper, factores de riesgo para cáncer no tiene. El único antecedente que tiene de la historia clínica es que la hermana tiene tiroiditis de Hashimoto. Listo, entonces estamos ahí, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué laboratorios le pide a uno a este paciente? Le pide 2 laboratorios, una TSH y una ultrasonografía de tiroides. Entonces, la TSH, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para decir, bueno, si la TSH está elevada o normal, yo ya sé que si está elevada, tengo que pedir una T4, unos anticuerpos para ver si es un hipotiroidismo subclínico. Si está normal, en esos 2 casos yo pido ecografía y defino si es necesario hacerle una biopsia. Ya vamos a ver esa parte. ¿Qué pasa cuando la TSH está disminuida? Es decir, estamos ante un hipertiroidismo. Entonces, tengo que pedir el resto de hormonas, T3 libre, T4 libre, T3 totales. En los únicos casos que se pide T3 son los casos de sospecha de hipertiroidismo. Para hipotiroidismo, las guías nacionales e internacionales y con lo que nosotros los endocrinos manejamos es solo T4 libre, TSH como tamizaje, y si ya quiero complementar, T4 libre y anticuerpos. Entonces, íbamos en que está disminuida la TSH, entonces solo en este caso y nada más se pide gammagrafía de tiroides, cuando hay un hipertiroidismo. ¿Para qué? Para mirar si ese nódulo es hiperfuncionante, lo sigo estudiando, miro, le pido TSH, T3, T4 y hago el tratamiento de un nódulo tiroideo tóxico, lo que se conoce antes como enfermedad de Plum, que usualmente, si las características son benignas del nódulo, a este paciente se lo envía a yodoterapia. Pero si es un nódulo no funcionante, tengo que definir, de acuerdo a las características ecográficas, si amerita o no a CAF. Bien importante, gammagrafía de tiroides con índice de captación solo se pide en hipertiroidismo para hacer el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo. No tiene indicación la gammagrafía de tiroides, por favor, en hipotiroidismo, no. Ni en estudio de nódulo tiroideo. Solamente si hay hipertiroidismo con el nódulo tiroideo
estoy autorizado a pedir una gamografía de tiroides. Bueno, entonces así se hace la ultrasonografía de tiroides. En Colombia muchos de los endocrinos estamos certificados. Yo estoy certificada en realización de ecografía, pero realmente por el tiempo y pues por la consulta no la realizo, pero sí me certifico cada 2 años en ecografía para poder leer bien e interpretar también lo que me dicen. Esta es una técnica muy dependiente de la persona que la haga. Tiene que salir alguien que tenga entrenamiento, que la haga muy bien, y dependemos de que esa ecografía sea bien hecha para darle un concepto claro al paciente. Entonces, miren, aquí, si ustedes pueden ver, tenemos un corte horizontal, ¿sí? De la tiroides, es como si la estuviéramos viendo desde arriba. Entonces, me dicen si de pronto no me entienden, aquí esta parte es un corte como a la mitad del cuello. Espérenme, prendo mi cámara. A ver. Bueno, a la mitad del cuello, entonces tenemos acá, para que ustedes me entiendan, miren, aquí está el istmo, aquí está el lóbulo tiroideo izquierdo, todo esto es el lóbulo tiroideo izquierdo, acá está el lóbulo tiroideo derecho, aquí está la carótida, la estoy viendo como desde arriba, un corte por la mitad de la tiroides, acá está la yugular interna y aquí está la tráquea. Por eso si hay un nódulo que me comprime y se me sale para acá, me puede producir disfonía o me puede producir disfagia, el esófago está acá atrás, ¿vale? Entonces miren cómo es la relación, acá está la parte muscular y por atrás están las zonas medulares. Entonces, aquí tenemos, esto es como si yo cogiera un corte por la mitad y lo veo lateralmente el nódulo. Espérenme, a ver, veo lateralmente el nódulo, veo lateralmente la tiroides, o sea, la parto por la mitad, pero la veo sagital. Entonces, miren aquí la presencia de este nódulo, ubíquese nuevamente, aquí es la tráquea, ¿qué es? Los de la tiroides, se me fue la paloma, bueno, aquí están los anillos traqueales, acá están los vasos sanguíneos, acá están los músculos, aquí está el istmo y esto es el lóbulo tiroideo izquierdo. Entonces, yo como veo ese nódulo, miren que lo veo con unos bordes irregulares, no sé si están viendo mi pointer. Veo unas microcalcificaciones, ahí se ve eso que se ve blanco, eso es hiperecogénico, cuando es igual al tejido es isoecogénico, y cuando yo veo una imagen como la del vaso, que es agua, que es sangre, eso es hipoecogénico. Entonces, o sea, no se ve nada, es una lesión, digamos, quística, si fuera en la tiroides, aquí uno sabe que es un vaso. Entonces vemos las características, mire que es irregular, es feito este nódulo, y usualmente el radiólogo nos tiene que dar las dimensiones y el volumen del nódulo y debe darnos todas las características. Desafortunadamente acá en Pasto no nos dan todas las características muchas veces y nos quedamos muy cortos, pero un radiólogo juicioso nos da todas las características. Miren, esto es el TIRADS. El TIRADS es una clasificación. Es una clasificación para tratar de estandarizar cómo leer las ecografías de tiroides. Es del Colegio Americano de Radiólogos y lo que significa es la clasificación de imágenes tiroideas en un sistema de datos, ¿sí? Entonces ellos miran la composición cuando es quístico, que es totalmente negro, espongiforme, o si es mixto, sólido y quístico, o es sólido. Si es ecogénico, eso es como es lo que yo les decía, hiperecogénico, isoecogénico, eso es de acuerdo a la tiroides, el nódulo, cómo es la forma, si está bien organizadito, si está bien rodeado por su halo o se está saliendo de su halo y está invadiendo otras estructuras, y si tiene o no tiene microcalcificaciones. Eso es bien importante. Cada uno, como ven ahí, en cada uno de estos puntos nos da un puntaje, y cuando uno de esos nódulos tenga ese puntaje, va de 0 a 7 puntos, y entre más puntos tenga, mayor riesgo de malignidad. Entonces nos pueden informar nódulo tiroideo TIRADS 1, que es benigno, no es necesario de biopsia, TIRADS 2, que es el segundo que ven ahí, no sospechoso, no necesita biopsia. Cuando tiene 3 puntos, es un TIRADS 3, moderadamente sospechoso, hacemos biopsia cuando el nódulo mide más de 2.5 centímetros, es una lesión grande, y hacemos seguimiento si es mayor de 1.5. Si tenemos de 4 a 6 puntos, eso nos quiere decir que ya hay alto riesgo de que pueda ser maligno, es moderadamente sospechoso, hacemos biopsia si el nódulo es mayor de 1.5 centímetros y hacemos seguimiento si es mayor de 1 centímetro. Y si ya es un TIRADS 5, es altamente sospechoso de cáncer, hacemos biopsia solo si el nódulo mide más de 1 centímetro. Incluso las actuales guías dicen, mire, si el nódulo es altamente sospechoso, pero mide menos de 1 centímetro, no lo biopsie. Sí, porque probablemente no va a evolucionar.
A veces por tranquilidad del paciente es mejor mandarle la biopsia, pero realmente las guías dicen, así sea sospechoso, pero si es muy chiquito y si le sale cáncer lo va a tener que operar y la cirugía puede tener muchas complicaciones. Entonces, mejor obsérvelo, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí ya como les decía, de TIRAS 3 hacia arriba, definimos de acuerdo al tamaño de la lesión cuándo hacer biopsia. Entonces, así se hace la biopsia con el ecógrafo. Antes nosotros, cuando yo llegué acá de endocrino, las hacíamos sin ecografía. Posteriormente, hace unos 5 o 7 años ya se están haciendo con ecografía, pero yo alcancé a hacer muchas biopsias y muchas salían bien, solamente con la palpación y ya dirigíamos la aguja. Pero actualmente, pues ya con la tecnología actual, se hacen las biopsias con ecografía. Entonces, ahí vemos, se entra con una aguja 21-23 y se hace aspiración. Hay que hacer tres punciones, se hace aspiraciones o se hace sin anestesia porque pues no es tan doloroso. Y se aspira el nódulo y luego se extiende sobre una placa para enviar a citología, ¿vale? Bueno, entonces esto va a patología y los patólogos muy juiciosos, esto también es un sistema de clasificación mundial, el TIRAS es mundial para que todos hablemos el mismo idioma, lo de ecografía, y el Bethesda, que es la clasificación de tiroides también, nos permite hablar todos el mismo idioma. Entonces, ¿qué nos pueden reportar en esa citología si yo definí tomarle a CAF? Primero, no diagnóstica, riesgo de malignidad del 1 al 4% que hay que hacer usualmente a los 3 meses y si es sospechoso, es un TIRAS 3, 4 o 5, pues yo repito el ACAF. Segundo, benigno. Me dice, listo, está benigno, el riesgo de malignidad es del 0 al 3%, el manejo usual es un seguimiento clínico, usualmente se hace ecografía al año o a los 6 meses, dependiendo del contexto clínico. Si ya vamos en un Bethesda 3, que es aquí, que es una atipia, AUS es una atipia de significado incierto o una lesión folicular de significado incierto, o sea, el patólogo dice aquí como que no me puedo ubicar, parece que sí, parece que no. El riesgo de malignidad es del 5 al 15%, que es lo que usualmente se hace, repetir la biopsia en 3 meses para definir. O si tenemos panel genético, que acá en Pasto yo no lo he podido enviar, no lo tenemos disponible, pero Fundación Valle de Lili y sobre todo en Bogotá, ellos sí lo remiten a Estados Unidos, estos paneles genéticos, para ver el riesgo de malignidad. Cuando tenemos el Bethesda 4 ya es una neoplasia folicular, entonces el riesgo de malignidad es de un 15 a un 30%, se va este paciente, usualmente lo remitimos a cirugía de cabeza y cuello y ya se define de acuerdo a las características del paciente, a los antecedentes y todo para lobectomía o tiroidectomía total. Cuando es un Bethesda 5 y 6 ya es sospechoso de malignidad y maligno. El riesgo de malignidad en el 5 es del 60 y en el de ya malignidad, si es pues maligno, ellos se van para tiroidectomía total. Depende de la experticia del cirujano, si es un cirujano de cabeza y cuello, con alta experticia, usualmente estos pacientes se van para tiroidectomía total más vaciamiento central, pero acá como en Pasto, si es un cirujano que no está tan entrenado en tiroides, el riesgo de lesionar el nervio laringio recurrente cuando se hace vaciamiento central es mayor, entonces preferimos que simplemente le arecto, ¿vale? Y adicionalmente, pues si es un ecografista bueno, quien nos hizo esa ecografía y nos dice hay adenopatías, pues ese paciente probablemente tiene que ir a tiroidectomía total más vaciamiento correspondiente. ¿Listo? Entonces eso sería, hasta ahí voy. Entonces a esta paciente, bueno, al final les doy el resumen, pero le salió la TSH normal, no tiene tiroiditis de Hashimoto como su hermana por el momento, los anticuerpos negativos. El nódulo nos lo reportaron como un TIRAS 2, es decir, es una paciente que la puedo dejar en observación, ¿vale? Entonces, tratamiento médico, ¿le doy o no le doy tratamiento médico a esta paciente? Hasta hace algunos años, probablemente 10 años, se consideraba que darles terapia supresiva con levotiroxina podría disminuir el tamaño del nódulo, pero realmente no hay evidencia y no se ha demostrado que haya disminución del tamaño. Por lo tanto, al momento, y esto es de ahorita, de hace un mes, de las clínicas de Norteamérica, el hacer terapia supresiva a un nódulo tiroideo no está recomendada. Adicionalmente, yo puedo mandar un hipertiroidismo a un paciente para disminuirle el nódulo, no le sirve, pero sí tengo efectos colaterales como fibrilación auricular y osteoporosis. Tratamiento quirúrgico. ¿A quién voy a operar? Cuando son nódulos benignos,
obviamente los voy a dejar en observación, pero ¿en qué pacientes, así la biopsia me salga benigna, yo lo puedo considerar mandarlo a operar? Esto toca hablarlo con el paciente, porque la patología me está saliendo benigna. Aquellos que tengan Bethesda 2, o sea, son benignos, pero son grandes, más de 4 centímetros. Es un nódulo muy, muy grande. En esta publicación hablaban de un estudio de 500 pacientes que tenían nódulos con patología benigna, pero que medían más de 4 centímetros, hasta el 10%, no es mucho, pueden tener una patología en el posoperatorio de cáncer, ¿vale? Entonces, ya cuando son mayores de 4 centímetros, pues miren en sus deditos, es un nódulo grande, incluso se alcanza a ver a la lejanía. Probablemente estos pacientes se habla con el paciente o se lo deja en observación o se le da la posibilidad de tratamiento quirúrgico. O si ese nódulo sigue creciendo y o causa síntomas compresivos, así la patología sea benigna, se envía a cirugía. ¿Y en qué otros pacientes el tratamiento quirúrgico? Como les dije, en los pacientes con Bethesda 4, 5 y 6 se envían a cirugía. Los pacientes con Bethesda 3 se repite la biopsia o se hace un panel genético que consiste en medir mutaciones a nivel de la citopatología para ver si hay alto riesgo de cáncer de tiroides. Desafortunadamente no contamos acá. Lo que yo hago en mi práctica clínica es a los 3 meses, primero tener una buena ecografía, que me diga bien las cosas. Segundo, le repito la biopsia con citología líquida a los 3 meses. Y dependiendo de eso ya defino. Si me vuelve a salir una neoplasia, un ascus o una lesión folicular de significado incierto, pues lo mando a cirugía. Si me sale benigno, dejo en observación y estoy pendiente del paciente. Entonces, como les decía, esta paciente, la TSH, mira un nódulo tiroideo psicogénico, halo hipogénico regular, no calcificaciones, más alto que ancho, se ve muy benigno, es un TIRAS 2, simplemente la dejo en observación y la puedo llamar en 6 meses a 1 año para poder definir qué tipo para hacer el seguimiento. Si hay crecimiento o si hay características malignas, pues le consideraré dar nuevamente tratamiento. Adicionalmente, sí se le pide la TSH porque la hermana tiene tiroiditis, puede ser la primera manifestación de ella, aunque tenga anticuerpos negativos, pues esto puede ser la primera manifestación de una tiroiditis de Hashimoto. ¿Listo? Bueno, hasta ahí llega la revisión. Como vieron, es muy corta, pero pues bueno, yo trato de sintetizar todo para que quede claro y los pasos que uno debe hacer en consulta. No sé si tengan dudas o preguntas. Bueno. Y para finalizar, bueno, no sé, dudas, preguntas. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede con aquellos pacientes que nos pueden llegar con múltiples nódulos? La pregunta va dirigida a si hay más riesgo de que alguno de estos múltiples nódulos llegue a ser maligno que solamente teniendo un solo nódulo, ¿o es la misma proporción? Entonces, la misma propuesta, o sea, cuando es un bocio multinodular, el seguimiento es igual. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por eso les digo, dependemos mucho de la ecografía. Lo que hacemos es escoger el nódulo dominante para ver si alguno de esos nódulos es sospechoso y hacer biopsia. Y se hace seguimiento de todos los nódulos. Usualmente, si tengo un nódulo o 2 nódulos sospechosos, les hago biopsia a alguno de esos, del nódulo dominante o más feito, como yo le digo a los pacientes. Y el seguimiento es el mismo y el enfoque es el mismo. Puede haber también bocio multinodular tóxico, ¿no? Que pueden llegar con hipertiroidismo. Usualmente en pacientes viejitos de edad, mayores de 70, 80 años, pueden llegar con hipertiroidismo secundario a un nódulo o a un bocio multinodular tóxico. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O todo claro como el agua o nada claro? A ver, para que miren el TIRATS es importante. Esto sí es importante porque ustedes lo van a ver para que no se asusten y sepan qué hacer cuando les llega la ecografía. Hay que tener cuidado con los reportes de ecografía, ¿no? Acá tenemos a veces muchas deficiencias en los reportes, entonces usualmente a mí me toca mandar a repetir, las mando a repetir porque yo dependo mucho de que sea una ecografía muy bien hecha y muy bien leída por el ecografista. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, preguntas en el chat. Doc, por el momento no tenemos preguntas en el chat. Por interno me escriben acerca de qué tanta importancia se aplica la gamografía de tiroides para Bueno, un como les control decía, frío caliente. Perdón, Doc. entonces,
con eso es un concepto que muchos médicos acá en Pasto lo tienen y lo tienen mal. O sea, esto en el año 1990, o sea, estamos hablando hace 30, 40 años, se hacía eso. Los clasificaban como nódulos fríos y nódulos calientes. Eso ya no se utiliza, eso está mandado a recoger. Solamente si el paciente hipertiroidismo le toma tomografía, aquí ¿están viendo mi imagen? Sí, doc. Eso, ahí en la gamografía de tiroides yo veo para mirar si capta mucho y es un nódulo tóxico, es decir, está produciendo ese nódulo T3 y T4 y me está produciendo hipertiroidismo, o es un nódulo no funcionante y lo trato como tal acá, ¿vale? Pero solo en caso de hipertiroidismo tomo gamografía. La gamografía de tiroides no tiene ninguna otra utilidad, solamente para el hipertiroidismo. Que antes hablaban de nódulos fríos, nódulos calientes, que los nódulos, eso ya no, o sea, antes lo que pasa es que no se tenía la biopsia. El ACAF no se tenía, mire que nosotros en el 2006 que yo llegué acá, yo hacía las biopsias al ojo, o sea, sin ecógrafo. Más o menos hace unos 8 o 9 años ya se empezaron a hacer biopsias bajo ecografía, o sea, lo de las biopsias se nueva. Entonces antes no se tenía lo de la biopsia y por eso los clasificaban como nódulos fríos y calientes y se decía el nódulo frío es mayor riesgo de malignidad, opérelo. Y el nódulo caliente no tiene malignidad, no lo opere, pero realmente eso ya está mandado a recoger. Puede ser un nódulo hiperfuncionante, ya no se llama caliente, sino hiperfuncionante, que si tiene características sospechosas de malignidad en la ecografía, igual hay que biopsiarlo. Es poco frecuente que haya un cáncer con un nódulo hiperfuncionante, pero yo sí he tenido pacientes con cáncer y nódulos hiperfuncionantes y la ecografía con características sospechosas me ha orientado a biopsiarlo y a llevarlo así. Muy buena pregunta y eso es bien importante que les quede bien clarito y que cuando ustedes vean una gamografía pedida para un nódulo frío o un nódulo caliente, sepan que la persona que lo está pidiendo no se ha actualizado en los últimos 40 años. Nada que hacer. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Excelente, doc. Nos pregunta, ¿qué son los incidentomas tiroideos? Eso es otra muy buena pregunta. Lo que sucede es que ahora estamos haciendo ecografías e imágenes, muchas imágenes. Entonces, incidentalmente, a alguien, no sé, le dolió por acá la mandíbula y le toman ecografía y en esa ecografía encuentran un nódulo. Eso es un incidentaloma, ¿sí? Como les decía, la enfermedad nodular va aumentando a medida que aumenta la edad de los pacientes y se pueden encontrar incidentalomas. Es que de chiripazo me encontré un nódulo. Entonces, pues ya toca estudiarlo, que me hagan bien, que me clasifiquen bien el TIRRAS, tomarle una TSH. Miren que es bien importante en estos incidentalomas, que fue así de chiripazo, como les decía en las biopsias, hasta el 40 al 60% de los cadáveres pueden tener nódulos sin que hayan tenido enfermedad tiroidea diagnosticada durante su vida, cuando estuvieron vivos. Es bien importante porque si no terminan muchos pacientes en cirugía sin necesidad y es una cirugía que puede, hay riesgo del 1 al 3% de lesión de cuerdas vocales y quedar con disfonía o quedar con hipoparas, porque tenemos las 4 paratiroides, si ustedes recuerdan la conferencia del sábado pasado, y quedan tomando 10 tabletas de calcio, o sea, y la calidad de vida se les desmejora muchísimo. Entonces, por eso sí es importante. ¿Quién evalúa el nódulo tiroideo? El endocrinólogo. Ustedes, el internista, no es el cirujano. Quien define si se opera o no se opera, usualmente donde hay mayor posibilidad es el endocrino, ¿sí? Porque a veces los mandan a cirugía. Entonces, cuando les llega un nódulo tiroideo, cirugía, no. Estos pacientes deben ir, idealmente, si se puede, al endocrinólogo, para que esos pacientes con incidentalomas pues no vayan a innecesariamente ser llevados a cirugía. Y recuerden que hasta un 85% a un 93% son nódulos benignos, sin necesidad de cirugía. O sea, la tarea de nosotros es definir cuándo se va a cirugía, si hay riesgo de cáncer o si tiene síntomas compresivos, lo mandamos a operar, el resto se observa. Bueno, bueno, ahí hay otra cosa que quería decirles, era cuándo se manda una ecografía. Otra cosa bien importante, porque normalmente, incluso en esta última revisión y en las guías de la ATA, las últimas también dice, usted manda ecografía de tiroides cuando al examen físico palpa nódulo tiroideo o palpa un bocio.
De lo contrario, no se envía. Algunos médicos, para estudio de hipotiroidismo, mandan ecografía y muchas veces la tiroides no se alcanza a palpar. Y ahí uno se mete en problemas porque hay lesiones chiquiticas y el paciente se estresa. Entonces, por el momento, la indicación de tomar ecografía es aquellos que al examen físico se les palpa el nódulo. Por eso es importante que ustedes estén entrenados en palpar la tiroides. Hoy van en su casa, ya todos lo sientan en el comedor, en la silla, ustedes les hacen palpación bimanual. ¿Sí me están viendo? No sé si mi imagen se vea posterior, uno se coloca atrás del paciente. Voy a llamar, si me ven, para traer a mi hija y mostrarles cómo se hace. ¿Vale? Cami. Perfecto. Si me ven, yo no me veo, entonces no sé, voy a dejar de compartir. Espérame, a ver, dejo de compartir. Ahí está. Ven, mi amor. Entonces uno se hace, parece aquí, que le voy a palpar la tiroides. Uno se hace, siéntese ahí. Uno se hace detrás del paciente, pero no se alcanza a ver. Ahí está. Entonces uno se coloca acá atrás, el paciente derechito, coloque la cabeza al frente, los 4 dedos y hace esto. Hace palpación, pase saliva, los 4 dedos. Ahí. Pase saliva, Cami. Ahí está, mire. ¿Sí? ¿Sí me miran ahí? Mire. Esto es lo que se debe hacer. Entonces uno, los niños, usualmente a los niños se les palpa la tiroides. A Camilita se le alcanza a palpar la tiroides de un dedito. A los niños normalmente se les palpa la tiroides. Cuando es muy grande, pues ya uno les considera bocio. Y luego dirige todas las cadenas ganglionares aquí, acá y abajo. ¿Listo? Gracias, hija. Vaya que su tía está llamando. Conteste. Ajá. ¿Listo? Así es como se debe examinar la tiroides. Esa es la forma correcta y yo les sugiero que cada paciente que tengan palpen la tiroides y así se van entrenando en palpar tiroides y cada vez van a tener más experticia en hacerlo. Excelente, excelente, doc. Le agradecemos muchísimo por su participación. Para nosotros, pues, es un orgullo contar con usted dentro de nuestro cuerpo de tutores y le agradecemos muchísimo por su ponencia, por su tiempo. E igualmente invitamos a los asistentes a seguir participando de nuestro módulo de endocrinología. Muchísimas gracias, doc. Que tenga una feliz noche. Un abrazo gigante. Gracias, doc. Que estén bien, que descansen. Hablamos, chao. Gracias, doc. Muchas gracias a todos, muchachos. Que estén bien.